Ya le decíamos que hoy en la Cámara de Diputados, con plan A o plan B, pues se va a aprobar una reforma político-electoral. ¿Va a ganar el presidente o va a perder? Pero me parece que más importante que eso, ¿ganamos o perdemos los ciudadanos con lo que se aprobará hoy allá en la Cámara de Diputados? Esa es la pregunta y ese es el tema sobre la mesa que hoy tienen para discutir, para analizar Raúl Frías Lucio, que como le comento es director editorial de Mega Noticias, y también Víctor Hugo Hernández, analista de esta casa. Los saludo a los dos con gusto, compañeros, y adelante. Hola Marta, ¿cómo estás? Marta Reyes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Víctor, Raúl, ¿cómo estás? Te saludo con afecto. Martita, buenas tardes. Me gustó mucho lo que dice Marta Reyes. Sí, a ver, es una reforma que beneficia o que perjudica al presidente, o es una reforma que puede beneficiar o perjudicar a los ciudadanos, a la democracia de este país. Y esa es exactamente la pregunta que nos hacemos desde fuera, Víctor, porque parece que desde al interior de donde se toman estas decisiones, que es la Cámara de Diputados, los legisladores, los senadores, pues tienen su propia visión que no obedece siempre al interés del país, al interés de la democracia, sino obedece al interés de los partidos, de sus intereses, del interés del presidente y desde luego de las diferentes fracciones parlamentarias. Entonces me parece que cabe muy bien la pregunta que hace Marta Reyes al iniciar este tema sobre la mesa, sobre a quién beneficia y a quién perjudica. Y eso es lo que a veces me parece que no nos preguntamos o no se preguntan quienes van a tomar la decisión si esta tarde, ya sea por el plan A o por el plan B, Víctor. Muy bien, sí, Raúl, totalmente de acuerdo. Estamos acostumbrados a ver una clase política que se mueve en función de sus intereses, de sus necesidades y que desde hace ya buen tiempo ha abandonado en muchos de los casos las auténticas necesidades populares, sociales o el sentir de la sociedad. Eso es lo que no se ha tomado en cuenta. Y yo creo que este cambio que se está proponiendo en esta reforma electoral es precisamente un ejemplo claro de ese olvido hacia la opinión pública y a la ciudadanía, porque fíjate lo que son las cosas a mi entender. Desconozco la letra chiquita del plan B porque no se ha dado a conocer a las leyes secundarias. Las famosas leyes secundarias, pero sí me queda claro que por un lado está el deseo nuestro, lo que hemos hablado infinidad de veces, de la necesidad de reformar un sistema electoral para hacerlo menos oneroso, más democrático, más efectivo, más eficiente, y hemos buscado las fórmulas, hemos discutido mucho de que si es necesario reducir el Congreso o los Congresos, la Cámara de Diputados, senadores, si es necesario quitarle más dinero al INE, si es necesario quitar los soples, en fin, hemos hablado mucho de cuál sería el camino para poder hacer más eficiente la democracia, pero hemos caído en la trampa de que, bueno, se ha polarizado esta situación, como viene del presidente, pues también se ha asumido la postura de que la narrativa que se ha impuesto es que el presidente quiere capturar al INE, quiere destruir al INE, que fue lo que se promocionó mucho y permeó ante la opinión pública, y eso nos lleva a un choque de trenes. Entonces, por un lado, yo veo con preocupación que lo que genuinamente quería no se va a poder dar, porque si se da, sería tanto como darle luz manga ancha al presidente, cosa que tampoco estamos muy de acuerdo, para poder tomar las riendas del INE. Fíjate el contrasentido de las decisiones en política, que es lo que hoy se está viendo, ¿sí? La verdad. Sí, y a ver, sí, me parece importante y desde luego retomando mucho de los analistas que le entienden y que saben, claro, que han leído, me parece un tema importante lo que tú bien dices. Si bien, sí, muchas de las cosas que el presidente plantea en esta iniciativa, que es la de quitar diputados, hacerlos todos plurinominales, el quitarle recursos a los partidos políticos, sí, de alguna forma se oye muy atractivo. Y eso se oye bien para los oídos de la mayoría de los mexicanos, pero cuando ves que el trasfondo es exactamente otro, el de prevalecer que un solo partido, el que hoy es Morena, prevalezca y que vuelva de alguna forma a los tiempos en que vimos a un partido hegemónico, me parece que es exactamente la trampa. Mira, debo decirte yo qué pienso sobre el tema. Hay percepción de trampa, ese es el problema. Así que es. Son buenas causas, pero vienen un poco como engañosas, ¿no? Bueno, a ver, como con trampa. Es que el presidente lamentablemente ha engañado, miente permanentemente y entonces, bueno, es difícil
difícil de alguna forma creer por la forma en cómo el presidente ha sido. Primero, una reforma, Víctor, y tú lo sabes porque lo has estado platicando a lo largo de la mañana, sí, viene especialmente de la oposición. Muchas de las reformas actualmente que hoy aplican son propuestas de López Obrador cuando era oposición. Y hoy que ya están implementadas, se da cuenta que, bueno, no le favorecen. Sí, entonces, bueno, hay que cambiar. Pero mira, yo me quiero remitir de alguna forma al artículo que hoy publica José Goldenberg. Para mi gusto, José Goldenberg, que fue presidente del IFE en su momento, y que es un hombre que le entiende bien al tema de la democracia, un hombre de izquierda, por cierto, o sea... No que por cierto también ya fue satanizado, debo decirte, sí, pasó a la lista de los malos. Sí, pero mira, él en su artículo de hoy del periódico El Universal menciona que la reforma que se está proponiendo, la A o la B, no debe de trastocar 5 puntos, 5 elementos principalmente. Uno de ellos, la autonomía. Si no se toca la autonomía, que no se toque la autonomía del INE, porque si no es otra vez volver a meter manotas, meter otra vez a gobernación, meter otra vez a estas el sistema que no se cayó, a Bartlett, a todos esos recuerdos que tenemos memoria y sabemos lo nefasto que fue. Claro, bueno, entonces me parece que el primer punto que él menciona, autonomía, que no se toque la autonomía. Segundo, un servicio profesional. Si bien nos hemos quejado de que los consejeros ganan mucho dinero, que es una estructura obesa, pero ha sido precisamente por los niveles de desconfianza que ha habido siempre. Así es. Pero me parece que hoy cuando vemos que la ineptitud prevalece en muchas acciones del gobierno, de funcionarios que no le entienden, que no saben, me parece que el aprovechar el que es un servicio profesional, ¿sí? Más allá de intereses de partido, sino de gente que le entienda cómo organizar una jornada electoral, cómo permitir que se haga la promoción, ¿sí? Y que de alguna forma los profesionales de la política, más allá de partido político, me parece que es importante que prevalezca un conocimiento de quienes le entienden al tema, porque si no, vamos a tener allá adentro a un gobernador, vamos a tener ahí quién sabe a quién, que no le entiende y que simplemente quiere los intereses. Segundo punto que toca José Goldenberg. Un tercero, el tema de la estructura. Me parece que es un tema que sí habría que mencionar, sobre todo con el tema de la descentralización. ¿Por qué se crearon las OPLES? ¿Por qué se crearon las delegaciones del INE, Víctor? ¿Sí? Precisamente para desconcentrar en cierto momento que todo estuviera centralizado. Por eso la propuesta que hace el presidente hoy de volver a centralizar, quitar las OPLES, sí, de alguna forma pareciera que nos vamos a ahorrar dinero, pero en un país que hemos padecido de un centralismo brutal y que lo seguimos padeciendo, y este gobierno especialmente ha sido un gobierno centralista, me parece que el tratar de descentralizar como se hizo, a lo mejor revisando estructuras, pero me parece que sí sería un tema que debería de dejarse de momento así y ver y cuándo es el momento de hacer esta revisión de estructuras. Un tercer punto que menciona José Goldenberg como que no debe de tocarse, no sé qué pienses en este sentido. Totalmente, Raúl, coincido en ello y vuelvo al punto. Hay aspectos que son intocables que deben de serlo porque al final del día estamos hablando de un organismo que ha operado, ¿qué te gusta? No sé, 60 elecciones y donde... No, más, sí, yo creo que... Bueno, tal vez más, sí. Pero donde sí el 60% de ellas ha habido cambios, lo que habla de que sí ha habido alternancia, por lo tanto ha demostrado que sí ha funcionado. Claro, podemos entrar en las discusiones de quiénes están en la cabeza, que si se han pervertido, corrompido, o que si ahora ganan más, o que si se han puesto al servicio de ciertos políticos en cierto momento, todo eso se vale. Pero lo que sí queda claro es que es un organismo que se debe de preservar. Finalmente, ¿cuántos te gusta? Hemos tenido, yo creo, 8 grandes reformas electorales, siempre surgidas de procesos electorales que no nos gustaron por alguna otra razón y que la misma oposición en ese entonces, promueve, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, promovió.
se hicieron los cambios para dejar contenta a la oposición y decir, en la próxima elección se corrige ese problema. Y así nos lo hemos llevado a lo largo de todos estos años. Ahora llegamos a esta etapa en la que se está buscando una nueva reforma, pero bueno, bien lo decías tú en una intervención anterior que tuvimos juntos, tal vez no sea el momento indicado. Hombre, previo a un proceso electoral de la importancia que se tiene, ya en vísperas de las 2 elecciones en puerta y luego la presidencial, ¿será el momento oportuno? No. Pues yo creo que ahí fue parte del problema. Es un tema, yo también lo creo. Fíjate, sigo leyendo los 5 puntos que propone José Goldenberg. No tocar, ¿sí? La autonomía, el servicio profesional, la estructura de descentralización del INE. Un cuarto que me parece fundamental, el padrón electoral. A ver, ¿tú te acuerdas, sí, sobre aquellas versiones de que votaban los muertos? Sí, así es. Los migrantes, claro. Sí, que se habían ido. A ver, me parece que es un tema que en México hemos superado hace mucho tiempo, el tema del padrón electoral. Hoy tenemos un padrón que es confiable, sí, que es manejado por este instituto ciudadanizado, en donde tenemos una credencial de elector que nos identifica a cada uno de los ciudadanos mexicanos como la identificación oficial que tenemos en este país. Y me parece que ya el tema del padrón no es debatible. Me parece que hoy hemos logrado tener un padrón electoral, sí, que es confiable. Y es un tema que también, dice Goldenberg, no debe de tocarse. Totalmente de acuerdo. Válido, pero vuelvo al punto. Fíjate cómo me gusta, no he leído el artículo que tú bien estás reseñando en este momento, pero toca el sentir ciudadano, me gusta. Claro. Me gusta porque sí quiero que hay cosas que se tienen que salvar, pero hay otras cosas que tienen que cambiar. ¿Dónde queda el recurso a los partidos? Raúl, que tú y yo estamos de acuerdo que se les da muchísimo dinero a los partidos para el servicio que han dado, por ejemplo. Así es. Y déjame dar el quinto punto, ¿sí? Que es la equidad. A ver, las leyes, las modificaciones a la reforma electoral que se han dado en el pasado, sí, es algo de lo que precisamente la oposición buscaba, ¿sí? Que haya equidad, que el partido en el poder, ¿sí? No utilizara todos los recursos necesarios o recursos incluso de instituciones gubernamentales, ¿sí? A favor de uno o de tal o cual candidato. Seguramente siempre las tentaciones de los partidos y de los gobernantes continúan, lo estamos viendo, ¿sí? Sin embargo, me parece que el tema de la equidad, el poner el piso parejo en una jornada de carácter electoral, ayudaría muchísimo precisamente a este asunto. Así es que resumo los 5 puntos que propone José Goldenberg y que ojalá estos temas, estos pilares de la democracia y que incluye desde luego el INE, deben de no trastocarse, no meterse con ellos, y de lo demás hay que discutirlo. Hay que actualizarlo. Yo siempre, te lo comenté desde el principio, yo con ese eslogan, ese hashtag que decía el INE no se toca, la verdad es que creo que hay que tocarlo para mejorarlo. Claro. Por supuesto, sí. Por supuesto. Entiendo que fue una bandera, una narrativa para dejar el impacto y con ello ganar adeptos ante la opinión pública, que no siempre está informada y metida en estos temas que a veces resultan enredosos y poco entendibles, pero también me queda muy claro de que sí hay cosas que hay que cambiar, Raúl. Sí. El asunto es de que ¿a qué nos vamos a enfrentar o qué nos estamos enfrentando hoy? Ante un grupo que va a decir no tajantemente a cualquier reforma o sí se vale modificar esto y esto y esto y esto otro que sabemos conviene. ¿Qué es lo que va a resultar de esto? Mucho me temo que lo que va a predominar es no rotundo, que no siempre ayuda a que avancemos. Mira, habrá que ver. Yo, viendo cómo se han comportado los partidos políticos, sí viendo y analizando, digamos, esta reforma que ha propuesto el presidente, me parece que va en contra de los intereses de los partidos, incluso de su propio partido. ¿Sí? Fíjate, ese es otro punto, Raúl, qué interesante que lo tomas y no hay que olvidarlo. Claro que los partidos en este momento lo que más les conviene es decir no y decir estamos abanderando una causa social, pero en el fondo sabes que muchos de esos partidos, todos en general, pues están tratando de evitar que les quiten dinero, porque se van a quedar sin chamba un mundo de vividores que nada más, pues esos son vividores de la política, se les van a quitar recursos, cosa que del fondo sí lo queremos, Raúl, por favor, claro. En un país tan fregado como el nuestro, en este momento, sí, ya es tiempo, ¿no? Claro, y la forma como también se ha propuesto, y no sé si lo en forma dolosa por parte del presidente, el tema de los
los diputados plurinominales. Nos ha dicho en la mañanera que es eliminar los plurinominales, pero lo que propone la reforma del presidente es que todos los diputados sean plurinominales. Entonces, sí, hay como un engaño, hay alguna trampa en todo eso, y eso a los partidos políticos, a todos, no creas que les interesa mucho, ¿eh? A ellos les interesa de alguna forma seguir manteniendo el poder, seguir teniendo la forma en cómo tienen recursos, prerrogativas, cómo escogen y cómo meten a sus consentidos en los partidos políticos. Y esto, bueno, quién sabe. Por eso yo tengo muchas dudas respecto a esta tarde que va a pasar ahí en la Cámara de Diputados. La verdad es que creo que se va a imponer el no, pero el presidente dijo, nos iremos con leyes secundarias para ir modificando lo que es este tema del INE y una reforma electoral conveniente. En fin, Raúl, tiempo de visiones. Sí. No sé por qué me vino a la mente el cuento de la Caperucita Roja y el lobo, ¿verdad? Y me diera la impresión de que es el lobo enseñándote la manera de salir del bosque y te está diciendo, por aquí se sale del bosque, pero es el lobo. Entonces estás ante la disyuntiva de, bueno, ¿le haré caso al lobo? En fin, Raúl. Eso. Vamos a ver qué pasa esta tarde, estaremos atentos y desde luego, gracias Víctor, y escuchar este podcast con el tema de lo que se espera esta tarde con el asunto de la reforma electoral. ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Es el momento? ¿No es el momento? Ya lo estaremos comentando. Gracias, Víctor. Te mando un saludo afectuoso, Raúl.